El Evangelio que nos propone la liturgia de la Iglesia para este lunes de la semana 22 del tiempo ordinario está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Después de haber seguido durante 9 semanas a Marcos y durante 12 a Mateo, nos disponemos a escuchar cómo nos presenta la buena noticia de Jesús el tercer evangelista sinóptico, Lucas, que nos acompañará durante 13 semanas, desde la semana 22 hasta la 34 del tiempo ordinario. Empezamos con su capítulo 4 porque en Adviento y Navidad ya lo hicimos con los 3 primeros: la Anunciación, el nacimiento, la infancia de Jesús y su bautismo en el Jordán. Y empezamos con una escena bien significativa, programática, que se puede decir que da sentido a todo el misterio mesiánico de Jesús. Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Una escena densa, muy bien narrada por Lucas, con una serie de detalles significativos: la costumbre de ir a la sinagoga todos los sábados, la invitación para que lea de pie al profeta. La lectura de la ley las hacían los rabinos, las de los profetas las podían hacer los laicos, como Jesús, que hubieran cumplido los 30 años. El pasaje de Isaías lo recuerda Lucas porque es como el programa mesiánico de Jesús. El comentario es del mismo Jesús, ya sentado, con unas primeras palabras que son como la definición de lo que es una homilía. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Las primeras reacciones son de admiración y aprobación por parte de sus paisanos, que sin embargo quedaban bloqueados en su camino de fe porque conocen demasiado a Jesús. ¿No es este el hijo de José? La queja de Jesús sobre esta falta de fe comparada con la acogida que ha encontrado en otros pueblos cita 2 refranes o dichos de la época: médico, cúrate a ti mismo, y ningún profeta es bien mirado en su tierra. La segunda reacción, esta vez de ira ante estas palabras, hasta el punto de querer acabar con él despeñándolo por el barranco. Queridos hermanos, Jesús aparece desde la primera página como el enviado de Dios, su ungido, el lleno del Espíritu, y aparece también como el que nos anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Lucas va a ser para nosotros un buen maestro para que sepamos presentar a Jesús también a nuestro mundo de hoy como el Salvador de los pobres.